Bien, buenas noches, estimados asistentes. Les doy la bienvenida a sus clases de Asper SAE. Bien, pues vamos a comenzar. Estamos viendo en nuestro curso de SAE la configuración. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con la configuración. Vamos a cambiarnos a nuestro Asper SAE, perdón. Vamos a abrir el SAE. Y vamos a entrar. ¿Ok? Bien, ya estamos entrando a nuestro SAE. Bien. Entramos. Esto que está aquí es porque llegó una actualización. Luego les explico esto. Vamos a posponerlo ahorita por lo pronto. Este mensaje que están viendo aquí es porque me está avisando que el certificado del sello digital ya está por vencer. Los certificados tienen caducidad. Luego lo vamos a ver esto a detalle. Bien, ya estamos aquí. Entramos a la configuración. Recuerden, menú configuración, parámetros del sistema. Estábamos en el módulo de inventarios, ¿ok? Bien, aquí nos quedamos la clase pasada. Como ustedes pueden observar, este módulo está dividido en 3 pestañas. El primero que ya vimos que es el de los inventarios. Luego tenemos el de los movimientos al inventario. ¿Ok? Bueno. ¿Qué son los movimientos al inventario? Bueno, los movimientos al inventario se le llama a aquellos, válgame la redundancia, movimientos que sirven para dar entrada o para dar salida de la existencia de los productos en el almacén, es decir, para que entre el producto o para que salga el producto. Entonces, las entradas y salidas, que así se denominan, esos son los movimientos alimentarios. Entradas es cuando agregamos a la existencia y salida es cuando disminuimos o sacamos de la existencia. ¿Ok? Bien, entonces eso lo vamos a explicar también más adelante en el módulo de inventarios que hemos dividido en 3 partes. Bien, entonces, esta sección que estamos viendo aquí es referente a los movimientos. Entonces, los movimientos de inventario los vamos a manejar por medio de conceptos. Perdón. ¿Qué son los conceptos? Bueno, miren. El chiste de llevar un control de inventarios no nada más es saber que tengo 20 piezas disponibles y que saqué 5 y que entraron 10. No. El chiste es de un control de inventarios el saber cuándo, por qué motivo, a dónde fue y cuánto me costó ese movimiento. ¿Ok? Entonces, el motivo, eso lo vamos a conocer como el concepto. Los conceptos es saber por qué razón entró o salió el material del almacén. ¿Ok? Entonces, el concepto. Entonces, tenemos, por ejemplo, el concepto de entrada por compra. Lo compré, entonces ese es mi concepto, compra. Entonces, ya sé que si tengo un movimiento que dice 50 de una compra, quiere decir que lo compré. ¿Ok? Y si lo vendí, pues entonces tiene que decir que es una venta. Entonces es otro concepto. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo saco un material y lo regalo a un cliente? Entonces ese es otro concepto. Entonces, por cada motivo que haya un movimiento en el inventario, es decir, en las existencias, debe de existir un concepto, un porqué. Porque ese es lo que vamos a conocer como conceptos. Y dentro del SAE existe un catálogo de conceptos que ya viene por default estipulado,
desde que se instala el programa, desde que está nuevo, con los movimientos más comunes, los movimientos más lógicos y normales de cualquier empresa. O sea, la compra, la venta, ¿cómo se llama? La cancelación, la devolución, el inventario físico, etcétera, todo esto. Y que después, yo les voy a enseñar dónde y cómo se hace, se pueden modificar o complementar con los movimientos que uno maneja. Entonces, existe un catálogo. Entonces, para esto, aquí nosotros en la configuración vamos a necesitar decirle lo que nos pide aquí. ¿Cuáles son los conceptos para el movimiento de traspaso? Traspaso. Luego les voy a explicar lo que es un traspaso, pero existe en un traspaso una entrada y una salida. Entonces tenemos que darle clic aquí en el triangulito y buscar en este catálogo que está aquí, a ver si existe uno que sirva para el traspaso. Como no tengo ahorita ninguno, pues entonces lo vamos a dejar vacío. ¿Ok? Bien. Y lo mismo va a suceder con la salida. ¿Sí? No tengo ninguno que sea traspaso. Tengo aquí, como ustedes pueden observar, ventas, devoluciones, salida a fabricación, etcétera, etcétera. Pero no tengo el traspaso. Bien, esto lo vamos a explicar a detalle llegado su momento. Luego abajo tenemos esta casilla que dice aquí, formato para movimientos alimentarios. Como ustedes saben, hay un dicho que dice papelito habla. No basta con registrar nada más en la pantalla que entró o salió un movimiento. Siempre debe de existir un papel, ¿sí? Que sirva de prueba para decir, mira, sí salió porque lo mandé a la bodega de la Colonia Vallejo, ¿no? Entonces, pero, pues, ¿dónde está el papel? ¿Dónde está la autorización con la fecha, la cantidad, el costo, etcétera, etcétera? Todo esto se necesita imprimir. Y entonces el SAE tiene manera de imprimir documentos. Trae unos formatos, que así se llama, digamos, la plantilla, por así decirlo, para imprimir un documento. Ya viene una plantilla prediseñada, ¿ok? Para los diferentes tipos de movimientos que tenemos. Y aquí nosotros podemos escoger cuál es el formato que vamos a utilizar para el movimiento de los traspasos. Y entonces aquí lo seleccionamos y podemos buscar el, el documento en las carpetas correspondientes donde vienen los formatos. Ahora, ¿por qué buscarlo? Porque estos formatos se pueden modificar. Los podemos personalizar, así se llama, personalizar, ¿ok? Personalizar significa adecuarlos a mis necesidades, a mis gustos, ponerle mi logotipo, si quiero ponerle mi teléfono, mi domicilio, etcétera, ¿ok? Ya vienen unos formatos prediseñados que se pueden utilizar y pues contienen toda la información que es indispensable para el control y el manejo de los movimientos. En la parte de abajo donde dice ver en alta, esto se refiere cuando estamos en la pantalla de captura de las entradas o de los movimientos, mejor dicho, del almacén, poder ver los números de serie a los productos que lo manejen. El número de serie es un número que identifica cada producto y no todos lo llevan. ¿Ok? Y el de lotes y pedimentos, esto es lo mismo. Los lotes son para aquellos productos que se controlan por lotes, como por ejemplo los medicamentos. No sé si han visto el medicamento que tiene fecha de caducidad y lote. ¿Ok? Y para eso, esos productos es. Y lo mismo los pedimentos. Los productos que son importados, pues se requiere tener información del pedimento que se requiere para que pasen por la frontera y todo eso. Entonces, los productos que lo manejan, al ponerle clic aquí en check, entonces lo vamos a poder controlar, ¿ok? Entonces vamos para verlos, ¿ok? Luego esto de la fecha de cierre de documentos, bueno, esto es, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado de las fechas de los movimientos de cuentas por cobrar? Pues es lo mismo, ¿ok? Todos los documentos anteriores a esta fecha no van a poder ser capturados. Si yo quiero poner un documento del 11 de noviembre de 1899, no me va a permitir el sistema capturarlo. Esta opción que está acá abajo, es de manejar costeo por almacén, se va a habilitar
cuando nosotros en el inventario digamos que vamos a manejar el almacén. Miren, ya se habilitó. ¿Ok? Eso es por lo siguiente. Los inventarios se costean. Pero nosotros podemos manejar multialmacenes, que también ya vamos a detallar y hablar específicamente de qué son los almacenes y cómo se manejan en su momento oportuno y en el módulo adecuado. ¿Ok? Entonces, pero los almacenes, los productos, perdón, se costean. Y entonces esta opción es para ver si lo costeo todo completo, es decir, tengo un producto en varios almacenes, y entonces yo puedo costear la suma de todos o voy a costear por cada almacén independiente. Para eso es esta opción. Pero recuerden que siempre y cuando le digamos al sistema que vamos a manejar multialmacén. Si no vamos a manejar multialmacén, pues esta opción queda deshabilitada porque pues, no tiene ningún sentido. ¿Okay? Y por último, la pestaña de campos libres. Estos campos libres es lo mismo, idéntico a lo que vimos con los clientes y con los proveedores. Es para agregar información que no viene contemplada en las fichas de captura del sistema. Un ejemplo, si nosotros vamos a dar de alta un producto en el site, no hay ningún campo, no hay nada donde yo pueda poner, si mi producto es de importación, de qué país viene. Entonces, si a mí me interesa saber que este producto que es importado, de qué país lo estoy importando, puedo utilizar precisamente estos campos libres, y aquí donde dice campo libre le puedo poner, por ejemplo, país. ¿Para qué? Para que en la pantalla de captura, de consulta de mi producto, aparezca el campito que dice país, y entonces ya sé que ahí voy a escribir, voy a anotar el nombre del país de mi producto. ¿De acuerdo? Entonces, esto es terminando ya el módulo de inventarios. La primera parte ya la habíamos visto. El segundo módulo es el de las ventas. Este es muy amplio. Si consideramos que dentro del módulo de ventas manejamos muchos documentos, como ahorita los vamos a ver, entonces este módulo es de los más amplios. Y por eso tenemos aquí, como ustedes pueden observar, muchas pestañas. Cuando las pestañas no caben aquí, para eso tenemos estas flechitas que están acá, para ir avanzando o ir retrocediendo con las pestañitas. Bien, entonces vamos a empezar. La primera pestaña dice generales. Quiere decir que se refiere a conceptos generales para todos los documentos. ¿Ok? Entonces, lo primero que encontramos aquí es un apartado que dice facturar sin existencias. ¿Ok? Entonces, este apartado debería de ir sin la palomita, por default. ¿Por qué? Bueno, esto sirve para evitar que se pueda hacer una factura cuando no tenemos existencia suficiente. Sí, yo sé que es opcional y que en algunos casos es necesario hacer la factura aunque no tenga yo el producto, porque el cliente me pide anticipadamente la factura y posiblemente me llegue después el producto, y ya que tengo el producto, pues entonces ya hago los movimientos adecuados para que mi existencia quede bien. Pero lo normal es que si no tengo, pues no lo puedo vender. Por eso es que lo estándar o lo adecuado sería que no tenga la palomita. Cuando sea necesario emitir una factura cuando no hay existencia, pues entonces recurrimos a venir aquí a la configuración y le ponemos la palomita cambiando la opción, ¿ok? Para que nos permita hacer esa factura. Yo les recomiendo, lo recomendable es que una vez que ya se hizo la factura, regresar y volver a quitarle la palomita para evitar problemas. Les explico por qué. Si le quitamos la palomita y no hay existencia, el sistema no me va a decir nada y me va a permitir hacer la factura. Entonces lo que va a suceder es que esa factura se va a quedar sin costo porque al no haber existencia no sabemos qué costo va a llevar. Pero lo peor no es eso, lo peor es que luego se nos olvida, cuando llega el producto, se nos olvida que ya hicimos una factura cuando no había, y entonces entra el material, entra el producto, y entonces ahí la existencia dice que hay, ¿sí? Cuando pues, realmente no es la realidad, ¿sí? Si yo le estoy dando entrada al producto, pues ¿cómo le voy a entrar si ya lo vendí? Entonces, ¿ahora qué hago?
lo saco, lo bajo del camión de mi proveedor y lo mando, o lo bajo y ya que entró luego lo saco. Bueno, entonces se pierde la historia y se incurren errores y luego tenemos problemas de información. Por eso no es recomendable dejar esta casilla con la palomita. Lo más recomendable es que se facture si hay existencia. Si no hay existencia, no lo vendo. ¿Ok? A menos que por causas de fuerza mayor, como les explicaba, se tenga que hacer. Bien. El segundo concepto que está aquí abajo, que es alta de clientes en captura. Esto afecta directamente al módulo de clientes y cuentas por cobrar. Si al momento de dar de alta un cliente y vamos integrando nuestro catálogo, el sistema tiene dos opciones. O nos numera la computadora, va 1, 2, 3, porque empieza desde el 1 hasta donde llegue. O yo tengo que escribir el número del cliente. ¿Cuál es el número? El número para identificar al cliente. Todos los clientes deben llevar un código para llamarlos. No los vamos a llamar por su nombre, los vamos a llamar por un código. Ese código es el número del cliente o la clave del cliente. ¿Ok? Entonces, si yo le quito la palomita, significa que este cliente puede ser dado de alta en el módulo de ventas. Es decir, si yo tengo dos módulos, uno con el de cuentas por cobrar y clientes y otro que es el de ventas. ¿Ok? Entonces, en teoría, y dependiendo de las políticas de cada empresa, si en mi empresa yo tengo el departamento de clientes y cuentas por cobrar, hay una persona que se encarga de dar de alta a los clientes. ¿Por qué? Pues porque en esta empresa nosotros validamos a los clientes, que tengan su RFC, que sean empresas confiables, que la dirección sea la adecuada, su teléfono, y para otorgarles el crédito, entonces hacemos una investigación, etcétera. O sea, hay una serie de trámites para poder dar de alta un cliente, y entonces habrá una persona específicamente dedicada a esto. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si el vendedor que está haciendo el pedido, está levantando el pedido en el módulo de ventas, le pasan un pedido de un cliente que aún no ha sido dado de alta? Con esta opción, la persona que está haciendo el pedido puede dar de alta al cliente. Y a lo mejor se brinca todas las condiciones que tiene la empresa para esto. Entonces, si ustedes no quieren que las altas de los clientes las den más que en el departamento de clientes, le quitamos la palomita. ¿Ok? El siguiente rubro dice acumulado de ventas en línea. Bueno, esto sí es conveniente que tenga la palomita. ¿Para qué? Para que cada vez que se realice una venta, entonces con esa venta se vayan acumulando las ventas de cada producto para obtener a la hora de necesitar información los acumulados de las ventas. Si le quitamos la palomita, al momento de hacer la venta no lo va a acumular automáticamente. Entonces tendríamos que ir a buscar otro punto de menú donde dice que hagamos la actualización de los acumulados para que el sistema entonces sume las ventas y nos deje la información ya correctamente. ¿Ok? Entonces, por eso es que, digamos, lo normal es que tenga la palomita para que se vaya haciendo en forma automática. El siguiente rubro, mostrar desglose de kits. El sistema de Aspel-SAE puede manejar algo que llamamos kits. Lo podemos traducir como juegos. ¿Ok? Un juego, decimos, bueno, yo vendo una taza de baño y la taza de baño lleva un herraje, lleva unas llaves, lleva la tapa, lleva el tanque, lleva las llaves, no sé. Todo eso se puede formar como un kit o un juego, y cuando lo vendo el juego y no vendo las piezas por separado. Esta opción que está aquí es para que ese desglose de las partes de un kit sea presentado en los documentos de venta. Si le quito la palomita, entonces nada más el documento diría, se vendió un juego de baño fulano por 3,000 pesos.
Pero si le pongo la palomita, aparte de decir un juego de baño fulano por 3,000 pesos, y me va a poner una taza, una caja, 2 herrajes, 2 llaves, vamos, todo lo que compone al kit se desglosa si le ponemos la palomita. Si se la quitamos, no va a poner ese desglose. El siguiente rubro, que dice manejo de clave secuencial en los vendedores. Bueno, esto es únicamente para lo siguiente. Tenemos un catálogo de vendedores para las empresas que lo manejan. Ese catálogo de vendedores es similar, digamos, con los clientes. Se van numerando. 1, 2, 3, 4. ¿Para qué? Para poder identificarlos por su clave. Igual, recuerden que las computadoras o en la computación todo se maneja por claves. Es muy raro manejar todos los nombres completos, porque pues puede haber errores de dedo o se escribe distinto, etcétera. Entonces, manejamos claves. Y esta opción es para permitir que el sistema los numere, y si le quito la palomita, entonces yo voy a asignarle la clave a cada uno de mis vendedores. O sea que eso funciona igual que en el módulo de clientes, la clave del cliente. ¿Ok? Luego tenemos aquí este otro rubro muy importante, que dice no afectar documentos de venta por cambios en la información del cliente. Bien, miren, les voy a explicar por qué esta opción, que esta opción no existía al principio, en los inicios del SAE no existía. Cada vez que se emite un documento de venta, estamos hablando de módulo de ventas, cuando se hace un documento y tenemos que informar a qué cliente se le está haciendo la venta, repito, no se pone el nombre del cliente, se pone el número, y con ese número el sistema ya busca en el catálogo de clientes el nombre del cliente y ¡pum! Entonces lo extrae del catálogo de clientes y me lo pone en la pantalla o lo imprime en el papel. ¿Ok? Ahora, en muchas ocasiones resulta que luego los clientes han cambiado de domicilio. Al cambiar de domicilio, que es una información, es un dato que va impreso en los documentos de venta, ¿sí? Pues entonces el cliente dice, oye, ya cambié de domicilio, pues tienes que poner mi nuevo domicilio. Entonces, lo más normal o lo que se hace es entrar al expediente del cliente y cambiarle el domicilio. Pero, ¿qué sucedía en las versiones anteriores cuando hacíamos esto? Que a la hora de mandar reimprimir un documento o de consultarlo, como la información no queda guardada en el documento, va y lo jala de los archivos correspondientes. Entonces, al hacer un cambio, resulta que una factura, una venta, un pedido que se hizo con el domicilio anterior, a la hora de volver a imprimirlo aparecería con el domicilio nuevo. Dices, ¿qué pasó, verdad? Pues lo que pasó es que al hacer el cambio, pues el sistema lo jala y por eso pone lo último que encuentra. Con esta opción, el sistema me mantiene la información de cada documento, aunque se hagan cambios en el archivo del cliente. ¿Ok? Es decir, no me va a hacer los cambios, me va a respetar la información que se usó cuando se elaboró ese documento. ¿Ok? Entonces, del lado derecho tenemos otros rubros. Uno de ellos dice, alta de números de serie en ventas. Bueno, ¿se acuerdan que estábamos hablando más arriba de que ver en alta los números de serie? Bueno, esto es para poder darlos de alta en el momento de venderlos. Los números de serie, por movimiento lógico, se anotan, se asignan al momento de darle entrada al producto. Es decir, mira, traje esta chafaldrana con este número de serie. ¡Paz! Ahí está. ¿Ok? Eso es lo normal. Por circunstancias especiales que ustedes quieran y manden, puede ser que ese producto no tengamos el número de serie en ese momento que se le dio de alta cuando entró el producto. Pero a la hora de venderlo ya lo tengo. Entonces, como es un dato que es indispensable para controlar, entonces con esta opción me va a permitir que a la hora de hacer la venta, si el producto no tiene registrado el número de serie, en ese momento se le registre y entonces ya quede en la base de datos, ya quede con la información correspondiente
y todo quede bien. ¿Ok? Pero esto es opcional. Todo lo que se maneja en esos parámetros es opcional. O lo uso, o no lo uso, o lo cambio. El siguiente rubro es facturar sin capturar los lotes y pedimentos. Bueno, eso es algo similar a las series. Igual, si yo tengo un producto, al darlo de alta, o sea, al dar la entrada de la existencia, yo tengo que anotar ahí en ese momento el número de lote correspondiente y si es importación, los datos de los pedimentos, ¿sí? En qué frontera pasó, qué número de pedimento, en qué aduana, la fecha, etcétera, todo eso. Porque aparte son datos fiscales que requieren las facturas. Ahora con el CFDI, todo esto, son datos que se requieren. ¿Qué pasa si cuando yo di de alta el producto que le di la entrada no tenía la información? Bueno, pues yo puedo emitir la factura aunque no tenga esa información. Si le pongo la palomita, entonces hago mi factura y entonces no va a quedar registrado de qué pedimento, ni de qué lote, ni de qué nada. Entonces, lo dejamos sin palomita para que siempre tengamos esa información disponible a la hora de facturar. Si es indispensable hacer las facturas sin esa información, bueno, pues entonces le ponemos la paloma, hacemos nuestro documento y luego regresamos a quitársela. El siguiente concepto que dice permitir venta de productos caducos. Esto va en relación con la información de los lotes. Cuando capturamos los lotes, también ahí tenemos un campo que dice fecha de caducidad. Entonces, el sistema nos ayuda a que cuando vamos a vender un producto nos dice, oye, espérate, este producto ya está caducado, ¿cómo lo vas a vender? ¿No? ¿Sí? A menos que sea el Pan Bimbo, ¿no? El Pan Bimbo que los venden luego todos caducados, ¿no? Hay lugares donde venden el pan caducado, ¿ok? Entonces, esta opción, si le pongo la palomita, me va a dejar que lo venda, aunque ya haya caducado. Si no le pongo la palomita, no me va a dejar venderla. ¿Ok? Luego tenemos aquí dos rubros que pueden ir a la par. Póliza en línea en ventas y póliza en línea en devoluciones. Resulta que con el programa de Aspel SAE tenemos la interfase, como ustedes recordarán cuando vimos esa clase, la interfase con el COI. Entonces, ¿qué es la póliza de ventas y la póliza de devoluciones? Bueno, es generar la póliza que tiene que contabilizarse en el COI. ¿Ok? Porque a la hora de vender, se tiene que hacer una póliza por lo de las ventas, ¿no? Se tiene que llevar el registro contable. Y si es una devolución también. Entonces, si ustedes tienen el COI también dentro de su sistema, en la misma red, tiene que estar todo junto en la misma red donde están trabajando el SAE, en la misma computadora, si es una sola computadora. Tienen el SAE, tienen el COI, se puede optar por utilizar esta opción. Pero, aquí hay un pero. La cuestión de las pólizas involucra la contabilidad. Entonces, para que yo le diga al SAE que me genere la póliza, necesito tener ciertos conocimientos de contabilidad para configurar mi sistema, para poner la información y decirle al SAE que me genere la póliza que va a ir a parar al COI. Por eso es que por default no tiene la palomita. A menos que entonces las personas que están manejando el SAE sean auxiliadas o también puedan ser, digamos, parte de otra persona que conozca la contabilidad, podría generar sus pólizas al momento de hacer las ventas o las devoluciones. ¿Ok? Lo mismo las notas de crédito. ¿Ok? Las devoluciones y las notas de crédito en cierto aspecto hacen lo mismo, pero son distintas. Eso lo vamos a ver a detalle cuando lleguemos al módulo correspondiente. Y por último tenemos este rubro que dice captura primero el producto en las notas de venta. ¿Sí? Resulta que las pantallas de captura pueden intercambiar al momento de hacer un documento de venta
la columna del número de producto, ajá, con la cantidad, ¿sí? En el módulo de facturación, en el módulo de ventas, en la nota de venta. Entonces, ¿para qué? Bueno, para facilitar, porque como este sistema puede manejar la pistola que lee el código bidimensional y también lee el código de barras, se puede utilizar el código de barras para que no se tenga que escribir el código del producto. Y a veces es más fácil para algunas empresas primero poner el código y luego la cantidad, pero a quien se le facilite al revés, pues pone primero la cantidad y luego escanea el código de barras, ¿sí? O escribe el código, según sea el caso. Entonces, esta opción eso es lo que hace, intercambiar las columnas, ¿no? Nada más, es para lo único que sirve. Abajo tenemos estos casillas donde nos dice cuántos descuentos vas a manejar. ¿Ok? Entonces, aquí como ustedes ven, podemos manejar hasta 3 descuentos. ¿Sí? Hasta 3 descuentos. ¿De acuerdo? Ahora, los descuentos pues no son obligatorios. Cada quien puede manejarlos según la cantidad que necesite o puede no manejarlos. ¿Por qué dice número de descuentos? No sé si alguna vez han escuchado que dicen, bueno, oferta en esta semana, vamos a dar el 3 más el 15 más el 2. Ah, eso quiere decir que tienes 3 descuentos. ¿Ok? Entonces, para eso sirve este cuadrito. Y lo mismo pasa con los impuestos. ¿Ok? Aquí en el número de impuestos podemos poner hasta 8 impuestos. Con la versión 9 del SAE, pero se pueden poner hasta 8 distintos impuestos. ¿Ok? Y por último, abajo esta opción, que ya no tiene uso, pero se podría utilizar según sus necesidades. Perdón. Esta opción se utilizaba en aquellos tiempos en que las facturas se foliaban en la empresa. ¿Sí? Ya después hablaremos de la cuestión del CFDI, por qué se hizo la factura electrónica. Pero cuando las facturas eran de papel, y que se podían llenar incluso a mano, ¿sí? Y después se mandaban a hacer con el impresor, y después resulta que el folio lo tenía que poner el impresor, y entonces resultó que al foliar las facturas, entonces teníamos las facturas nada más en una hoja. Cuando se hacían a mano o las foliábamos en la computadora, pues yo podía tener 2, 3, 4, 5 hojas de una sola factura. Cuando metía yo un montonal de productos, se llenaba una hoja, entonces ese mismo número de factura continuaba en la siguiente hoja y así sucesivamente. Y entonces el sistema, al terminar el documento, me daba el total en la última hoja, pero todas llevaban el mismo número de folio. Cuando llegó el momento en que los impresores eran los que tenían que asignar el folio a los documentos y ya venía el folio impreso en el papel, entonces nos vimos en la necesidad de tener que meter por hoja nada más la cantidad de partidas que cabían en esa hoja. Y esta opción es precisamente para eso, decirle al sistema que solamente me permita meter determinado número de partidas en una hoja. ¿Ok? ¿Para qué? Para evitar que si no cabe se vaya a la siguiente hoja y entonces la siguiente hoja es con otro folio y ya la regamos. Porque entonces el total de la venta va a quedar en la hoja número 2 que tiene un folio distinto y la hoja número 1 que tiene el folio anterior quedaría sin saldos. Entonces para eso es esta opción. ¿Ok? Bien. En la siguiente pestañita que tenemos aquí conceptos, ¿ok? Es para la misma situación que los inventarios. En la cuestión de las ventas, ¿ok? Vamos a manejar conceptos que van a ser utilizados en el módulo de cuentas por cobrar y, y también en el módulo de cuentas por pagar para manejar el motivo de una venta, ¿sí? Y entonces aquí tenemos esta solicitud que dice, a ver, ¿qué conceptos se van a manejar con las facturas a plazos? Y para eso entonces el SAE ya trae un, un catálogo preestablecido, ¿ok? Donde vienen los principales conceptos que se van a manejar dentro del módulo de facturación y de aquí poderlo solicitar.
Al igual que con los movimientos de inventario, este catálogo puede ser corregido, modificado, aumentado de acuerdo a las necesidades de cada usuario, de cada cliente, de cada empresa. ¿Ok? Entonces, factura a plazos, los intereses por ventas a plazos, ¿ok? La retención del cliente, pues como dice aquí, solo en versiones traducidas, esto ya no procede. De hecho, está sellado, aquí ya no se usa, ¿ok? La nota de venta, porque como veremos, ahora se pueden hacer notas de venta, ¿ok? Y manejo de cambio. ¿Por qué manejo de cambio? Bueno, porque el SAE ahora es tan versátil que nosotros podemos utilizar una terminal como caja registradora. ¿Sí? Entonces, se los pinto de esta manera. Hay un mostrador y ponemos varias terminales. Y entonces en las terminales se están vendiendo. Levantan los pedidos, hacen los movimientos, entregan el producto al cliente y todo. Y entonces desde ahí generan la factura, pero la factura va a salir impresa allá en el rincón donde está la caja, donde hay una persona en un cuartito, ¿no? Que es la caja así, que va a recibir el pago. Entonces, esa persona con su terminal de SAE, ahí en ese cuartito, va a ver que ya está ahí la cuenta por cobrar, ¿ok? Puede entrar, es más, hasta desde el mostrador se puede hacer la recepción del dinero, pero cuando se recibe el dinero, entonces allí, ¿qué pasa si el cliente paga con un billete de 500 y la venta nada más es de 350? Pues hay que darle cambio. ¿Sí? Y entonces el sistema pone unas ventanitas donde me dice, a ver, cuánto te están pagando, cuánto tienes que cobrar y cuánto tienes que dar de cambio. ¿Ok? Entonces, puede funcionar como una caja registradora para este tipo de movimientos. ¿Ok? Entonces, igual, aquí se manejan esos conceptos, que además son opcionales. La siguiente pestañita que hice por documento, aquí sí, bueno, estos conceptos que vimos antes, por eso decía yo que eran generales para todos los documentos, ¿ok? El manejo de ciertos documentos, pero aquí viene ahora sí el desglose de documentos. ¿Cuántos documentos se pueden manejar en el módulo de ventas? Bueno, pues a saber, los primeros son la factura, la nota de venta, la carta aporte, remisiones, pedidos, cotizaciones, devoluciones, notas de crédito, parcialidades que ya no procede, comprobantes de pago, que es lo último. Todos esos documentos los vamos a ver a detalle en su momento correspondiente, viendo el módulo de ventas. Bien, entonces, el primer apartado, facturas. Dice aquí, folios secuenciales. Realmente aquí en lugar de ser folios secuenciales debería ser folios automáticos, ¿sí? Lo contrario de folios manuales. Esto de folios secuenciales se usa, y por eso tiene palomita en la factura, porque el sistema va a ir foliando las facturas. ¿Ok? Ojo, es un folio interno, no es el folio del SAT. El folio del SAT, que es el timbrado, eso se maneja aparte y lo vamos a ver. Pero nosotros podemos ir foliando nuestros documentos de forma interna. ¿Ok? Pero en la cuestión de las facturas, el sistema siempre va a controlar esto. Ahora, ¿cómo controlamos los folios? Bueno, aquí abajo, donde dice series. Resulta que, no sé si algunas veces han visto facturas que dice número de factura y tiene una letra y un número. ¿Sí? Dice A750. ¿Para qué sirven esas letras? Esas letras o series que se utilizan, incluso para la facturación electrónica, también se manejan, son para identificar, por ejemplo, el tipo de las ventas. Un ejemplo muy sencillo, quizá les suene absurdo. Si yo vendo productos que fabrico y vendo productos que compro, a lo mejor yo quiero saber, cuando haga la venta, que hice una factura de un producto fabricado o hice una factura de un producto comprado. Pues para identificarlo puedo utilizar letras. ¿Ok? Entonces, para esto me sirven las series. ¿Ok? Y entonces aquí yo voy a seleccionar
las series que tenga yo dadas de alta, ¿ok? Y el sistema va a tomar por default la serie que yo le indique. Eso no significa que si al momento de hacer una factura necesito utilizar un número de serie distinto al que está por default, ¿no lo puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Les recuerdo que estas cuestiones son nada más opcionales. Oye, te pongo esto, ¿lo tomas o lo cambias? Entonces, si yo selecciono un número de serie X y luego necesito otro, en el momento de hacer las facturas, ahí es donde se hace el cambio. ¿Ok? Entonces aquí ponemos, digamos, lo que más se va a utilizar, lo que sea más frecuente. ¿Ok? Entonces, los folios secuenciales, ¿ok? O los folios estándar que no llevan letra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Bien. Abajo dice formatos y está deshabilitado. Estos formatos se van a habilitar única y exclusivamente cuando los folios no sean secuenciales. Ven aquí, miren, ya ustedes pueden observar que me mandó un mensaje el sistema cuando deshabilité esa función, ¿ok? Y me dice que no voy a hacer enlaces ni a facturas globales ni facturación web, ¿ok? Pero entonces aquí yo voy a seleccionar, ¿qué? El formato de impresión de mi factura. ¿Se acuerdan lo que hablamos de los formatos de impresión de los movimientos del inventario? Pues aquí es lo mismo. Aquí es el formato con que se va a imprimir mi factura. Cada uno de nosotros como empresa tenemos nuestro propio diseño, con su logotipo y el domicilio va aquí, el teléfono va acá, aquí en medio van los nombres de mis sucursales, no sé. O sea, se pueden personalizar esos documentos y entonces aquí es donde yo le voy a decir al sistema que quiero utilizar un formato personalizado. ¿Ok? Y donde dice archivo de configuración se refiere a que las pantallas de captura, que ya vienen prediseñadas, no se pueden modificar, pero sí le puedo bloquear campos o le puedo poner datos fijos. Entonces, eso se llama archivo de configuración y nosotros aquí también podemos generar unas pantallas de captura especiales para nosotros y aquí tendríamos que poner el nombre de esa plantilla que nosotros vamos a diseñar en el módulo de ventas para poderla utilizar. ¿Ok? Abajo dice plantilla para correo. Esto es para darle una presentación más profesional y personalizada a los correos que nosotros enviemos desde nuestro sistema SAE. Y por último, la fecha de cierre de documentos. Bueno, pues viene a ser lo mismo que ya hablamos de cuentas por cobrar y que hablamos de los movimientos del inventario. Todas las facturas, pedidos, remisiones que yo quiera hacer tienen que ser de esta fecha para acá. De lo contrario, el sistema no me lo va a admitir. Entonces, si hacer el corte de año, yo no quiero hacer facturas con el año pasado, le pongo aquí la fecha 31 de diciembre de 2023 y entonces no podré hacer facturas de este año en el próximo año 2024. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí vamos a dejar nuestra clase del día de hoy. Recuerden, nos quedamos aquí en por documentos la factura. Faltan todos los demás documentos. Pues eso es todo por el día de hoy, estimados asistentes. Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego. Buenas noches.